A veces, ¿no se han preguntado qué tan grande es nuestro universo? Cuando aún vivía en su mundo, solía hacerme esa pregunta. Saber hasta dónde ha llegado nuestra existencia, al punto de que ustedes, como individuos, puedan estar aquí. Pero para mí, eso ya es cosa del pasado. Ahora me encuentro en un lugar totalmente distinto, donde dos conceptos opuestos chocan entre sí, pero logran coexistir en una extraña armonía. Un lugar que parece autosustentarse. O al menos, eso es lo que creo. Para mí, eso representa el concepto del árbol imaginario, o axis imaginari. Es algo tan único que a veces no alcanzamos a comprender la magnitud de su existencia. Sé que en este momento debes de estar muy perdido y confundido con todo lo que te estoy diciendo, pero para eso estoy aquí. Te llevaré en un viaje a través del árbol, cómo es su estructura, cómo funciona cada parte del mismo, entre otras cosas. Para así, demostrarte cómo es que incontables universos pueden coexistir en un mismo plano de la realidad. El árbol no es un ser físico, sino un sistema metafísico. En el inicio del todo, no había forma, ni ley, ni destino. Solo un océano sin límites, donde el caos era el quien reinaba. Esto lo conocemos como el mar de Quanta. Es de ahí, donde se originó el principio de la existencia. De esas aguas, se alzó una chispa de coherencia. Un pensamiento de que quiso ser algo. Ese pensamiento se convirtió en raíz, que poco a poco se extendió hasta alcanzar una forma. Entre más se alimentaba de la energía del mar del Quanta, más crecía, y comenzando a tejer los principios por los cuales, esta estructura pudiese mantenerse de pie. Hasta que se alzaría como lo que estaba destinado a ser, el árbol que sostendría a todos los universos. En el tronco, residen los principios universales, aquellos que son los pilares que hacen que el árbol pueda subsistir. Hay dos. Se podría decir que es lo que permite que algo en un universo sea algo, la que moldea la existencia misma. De no haber forma, no habría identidad, por ende, no habría árbol. Ananke. Es aquel que hace que exista la causa y el efecto, lo que también efectúa que los eventos se puedan conectar. Si se rompe, la narración colapsaría. Logos. Básicamente es el propósito, el porqué de la existencia de una realidad. Sin él, los mundos se vuelven vacíos y sin sentido. Psique. Es la energía viva, la pasión que mantiene la existencia, es el deseo de seguir, de crear, de desafiar lo imposible. Sin voluntad, el árbol pierde su pulso vital e inevitablemente, se marchitaría. Génesis. Es la capacidad de generar las ramas o regenerar las que se dañan, el surgir de nuevas historias o realidades. Sin la creación, el árbol se estancaría, y colapsaría. Armonía. La ley que mantiene todo en orden, la que regula todas las fuerzas y conceptos existentes. Si se pierde, se produciría el exceso de alguna, lo que inevitablemente, llevaría a la destrucción de todo el sistema. Nemos. Es la persistencia del recuerdo y de las memorias de los universos, la que le da un pasado, un presente y un futuro a cada mundo. Si se borra, las historias se repetirían sin sentido, entrando en un bucle infinito de incoherencias, lo que, paradójicamente, hará que el árbol olvide de qué está hecho. Créanme que intenté dar la mejor explicación que pude, porque hasta yo, no he llegado a comprender del todo su conformación, pero si quieren verlo de una manera simple, imaginen que cada principio, es la estructura de una historia ficticia. Como cualquier árbol, este siempre tendrá sus ramas. La forma en que está estructurado hace que cada universo sea una de ellas, y su cercanía o lejanía al tronco depende de cuánto se sustente su existencia en los principios universales. Entre más lejano se encuentre un mundo del tronco, más alteradas estarán sus reglas, pues estarán moldeadas en mayor o menor medida por conceptos subjetivos en lugar de fundamentos sólidos. Aunque esto, a su vez, puede representar una desventaja. Pero eso, ya lo verás. Aquellos mundos que se encuentran más cerca del tronco del árbol, son universos con una gran coherencia conceptual, donde las leyes de la realidad están claramente definidas y los valores fundamentales brillan con fuerza.
En ellos, las fuerzas que gobiernan están conectadas directamente con los conceptos o las leyes vitales de su propio universo, y por ende, del árbol mismo. Las ramas intermedias podrían considerarse universos con reglas más flexibles, quizá más mágicos o experimentales. Aún así, respetan los principios que emanan del tronco, aunque su conexión con él sea más tenue. Estos mundos se caracterizan por ser realidades donde los conceptos fundamentales pierden parte de su relevancia, dando paso a planteamientos más subjetivos. La mitología, la fantasía y la magia se convierten en las leyes que rigen su existencia, permitiendo que estos universos se sostengan a partir de tales fundamentos. Y finalmente, están los extremos, aquellos universos más alejados del tronco. Mundos que existen únicamente por la fuerza de la imaginación pura. Son realidades en las que las leyes narrativas pueden quebrarse como parte de su propia lógica y esencia. Sin embargo, y como ya mencioné antes, esto también representa una desventaja. El árbol tiene la capacidad de podarse a sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si en algún momento detecta que uno de sus mundos ha perdido su sentido o su coherencia, simplemente lo corta de su estructura, dejándolo caer hacia el mar de Quanta, para evitar que afecte el equilibrio del sistema. Ya deberían imaginar que estos universos no suelen perdurar mucho dentro de la estructura del árbol. Y hablando del mar de Quanta, este lugar es muy enigmático. Como les dije, el mar de Quanta es un espacio donde el caos es quien gobierna. Allí, yacen las historias perdidas, los universos rotos y las ideas que nunca llegaron a tomar forma. Es un lugar de posibilidades infinitas, pero sin forma, sin estructura. La existencia de esos universos depende de varios factores. Por ejemplo, si existe un ser todopoderoso que proteja esa dimensión. Aunque, en muchas ocasiones y de manera irónica, sean precisamente aquellos mismos seres los que llevaron sus mundos a la ruina. Y para los que no cuentan con protección, no les espera nada bueno. Ya que, siempre existe la posibilidad de que esos mundos queden a merced de entidades o criaturas que ni siquiera nosotros podríamos llegar a comprender del todo. Puede que ustedes vean al árbol como un ente perfecto, pero nada más lejos de la verdad. Como toda forma de existencia, también posee defectos que pueden poner en riesgo su propia estabilidad. Para esos casos, existe un sistema de clasificación no oficial que categoriza el nivel de impacto de los eventos que pueden ocurrir dentro de su cosmología. Comenzando con la categoría 4, la restauración conceptual. Esta se refiere a los casos en los que una de las ramas se encuentra dañada y logra recomponerse o regenerarse. También puede aplicarse cuando surge una nueva rama sana dentro del árbol. La categoría 3. La corrupción arquetípica ocurre cuando un concepto pierde su significado original o se corrompe dentro de un universo. Un ejemplo clásico sería lo que sucede cuando un héroe se convierte en villano. En la categoría 2. La ruptura de identidad, múltiples líneas temporales de un mismo universo colisionan entre sí y comienzan a mezclarse, provocando inevitablemente su autodestrucción. La categoría 1. La crisis de sentido, describe el momento en que un universo pierde su propósito. Ya no tiene rumbo ni razón para continuar existiendo. Puede seguir habiendo algo allí, pero lo que queda es un vacío existencial que consume su esencia. Y por último, la categoría 0. El cataclismo ontológico. Esta representa el colapso absoluto. Cuando uno de los pilares que sostienen la realidad misma se rompe, haciendo que todo el sistema se derrumbe sobre sí mismo. Es, sin duda, la peor de todas. Sin embargo, existe una categoría especial que no aplica en todos los universos, conocida de forma extraoficial como la ascensión de una nueva vía. Esto ocurre cuando, de una crisis, nace algo completamente nuevo. Un principio inédito, una nueva energía o incluso un nuevo universo que cambia el curso del árbol entero. No siempre es algo malo. Pero siempre tiene el poder de transformarlo todo. Pero bien, si crees que esto es todo, pues no.
A pesar de que el árbol es una entidad en sí mismo, no siempre es capaz de protegerse por su propia cuenta. Por ello, eligió a seres provenientes de distintos universos que no solo poseen la capacidad necesaria, sino que también representan cada uno de los principios universales del árbol. Repasemos sus historias. Y descubramos por qué fueron elegidos. Es conocido como un ser de inmensa longevidad. Ha estado presente en múltiples universos, donde es adorado como un dios, y su figura ha alcanzado tal magnitud que se ha convertido en un mito entre muchos mundos. Representa el arquetipo perfecto de un ser cuya forma trasciende las eras. Su existencia, incluso como mito, simboliza el orden estructural del cosmos. Por ese motivo, el árbol eligió a Ultraman Noah como el guardián de la forma. Nacido para no intervenir en los eventos de su universo, Uatu se preguntó si esa neutralidad sería un obstáculo para las razas que se encontraban en grave peligro. Aún así, decidió respetar el voto de su raza y se convirtió en un vigilante de su propia dimensión. Pero cuando su universo comenzó a estar en peligro, rompió el pacto de su especie e intervino para salvar su realidad. A pesar del pecado cometido, se ganó el respeto del árbol, que lo designó como el guardián de la causalidad. Existe desde antes de la creación del Plasma Spark. Es una figura profundamente venerada en el planeta de la luz, y más allá de su propio mundo. Aunque prefiere observar los acontecimientos desde un lugar remoto, meditando sobre los sucesos de su mundo. Representa la sabiduría, la paz y la comprensión del propósito del poder. Se ha convertido en el símbolo mismo del sentido universal. Por ello, el árbol eligió a Ultraman King como el guardián del significado. Él encarna la esencia del Ranger rojo, símbolo del heroísmo que ha perdurado por más de 50 años. Representa la emoción, la valentía y la determinación, el fuego interno que mantiene a los héroes de pie y a la gente soñando. Akarret, nacido del espíritu heroico colectivo, personifica la pasión, la persistencia y la unión. Es la voluntad encarnada. Por esa razón, ostenta el título de guardián de la voluntad. Según su mitología, es el primer ser existente y el creador de su mundo. Dio forma al espacio, las dimensiones, el tiempo, la luz, la oscuridad, el sol, la luna, la tierra, el agua, los elementos y, sobre todo, la vida. Es una entidad creadora que encarna la arquitectura cósmica y la diversidad de formas vivientes. Simboliza la renovación infinita. Por ello, el árbol designó a Arceus como el guardián de la creación. Conocido como el hombre más cercano a los dioses entre los 12 caballeros dorados, su poder no proviene solo del cosmos, sino también de su comprensión del alma, la existencia y el ciclo de la vida y la muerte. Camina entre dos extremos: la iluminación y el conflicto, la compasión y la destrucción. Representa la conciencia perfecta que sostiene la armonía universal. Por eso, el árbol eligió a Shaka de Virgo como el guardián de la armonía. Es una entidad artificial, creada a partir de uno de los 3 núcleos del procesador Trinity, ligado a una civilización anterior que dividió su mundo en dos. Su propósito es preservar, observar y registrar los sucesos de esa sociedad, actuando como una conciencia del propio universo. Él es la memoria viva de la Tierra y de aquellos que existieron antes de la creación de las realidades de Alrest y Bionis. Por esa razón, el árbol eligió a Alvis como el guardián de la memoria. Y finalmente, estoy yo. Su querido narrador. Soy el guardián del testimonio, encargado de observar todas las historias de los diferentes universos, líneas paralelas y realidades de tipo ¿qué hubiera pasado? Soy el narrador de estas miles y miles de historias. No soy juez, ni creador. Simplemente, un testigo. Aunque por ahora este relato ha llegado a su fin, sé que me he dejado muchas cosas por contar, y que quedarán incógnitas que quizá no los dejen dormir por la noche. Pero créanme. El árbol imaginario es tan vasto, tan infinito, que incluso yo aún no me he acostumbrado del todo a mi nuevo puesto. Aún así, allí estaré, observando cómo civilizaciones surgen y caen, cómo universos enteros florecen y mueren. Porque el árbol no teme al fin. El árbol es el fin. Y también el principio. Mientras exista la imaginación, la existencia continuará. Así que, cuando mires las estrellas en la noche, imagina que cada una de ellas es una palabra escrita en el árbol imaginario.
Y piensa, por un instante que en algún rincón de ese multiverso. Tú. Eres una de sus historias.